Entonces, la factorización la utilizamos para descomponer una expresión algebraica en factores, es decir, en expresiones que están multiplicándose. Son 10 casos de factorización y como son 10 semanas de clase, entonces cada semana vamos a ver un caso diferente. Esta primera semana vamos a ver el caso 1, es el caso más sencillo, se llama factor común. Entonces empecemos de una vez con un ejemplo. Factorizar el polinomio 12x a la 4y menos 24x a la 2z más 36x a la 3y. ¿Listo? Entonces recuerden que un polinomio tiene coeficientes y tiene parte literal. En este polinomio les pregunto cuántos términos hay. Tres. Listo, bien, hay 3 términos. Entonces tenemos que mirar cuáles son los coeficientes de esos 3 términos. ¿Cuál es el coeficiente del primer término? El coeficiente es el primer 12. número. Exacto, el 12. El coeficiente del segundo, ¿cuál es? 24. 24 y el del tercero 36. 36. Entonces, con esos coeficientes lo que vamos a hacer es hallar el máximo común divisor. ¿Ustedes se acuerdan qué es el máximo común divisor? No. La misma palabra lo dice. Máximo, ¿qué es? Recuerda. ¿Dividir? Bueno, como tiene la palabra divisor, pues entonces necesitamos un número que divida a estos 3 números, a 12, a 24 y a 36, ¿sí? Pero no cualquier número. La palabra máximo, ¿qué me indica? ¿El más grande? Exacto, entonces tenemos que encontrar el número más grande que divida a 12, a 24 y a 36. Ese es el máximo común divisor. También estaba el mínimo común múltiplo, pero ese no lo vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces necesitamos encontrar el número más grande que divida a 12, 24 y 36. El 2. ¿Cuál creen ustedes que es? Yo dice que el 2. Marta, ¿cuál cree que es? Sí. Hay un número más grande que 2 que divida a 12, a 24 y a 36. El 6. El 6 los divide. ¿Será que hay otro más grande? Bueno, entonces hay un método para hallar el máximo común divisor. Entonces se los voy a explicar acá. Entonces ponemos los 3 números o los 2 números o los 4, los números que sean, a los que les vamos a hallar el máximo común divisor. Y vamos a empezar a buscar números que los dividan a los 3. Entonces un número que divida tanto a 12, a 24 y a 36. Entonces el primer número 2. que se nos ocurre, el 2, exacto. Entonces vamos a poner acá el 2 y vamos a dividir 12 dividido entre 2, ¿cuánto es? 6. O la mitad de 12, 6, listo. La mitad de 24, 12. 12 y de 36, 13. no, la mitad. La mitad de 36. O 36 dividido entre 2. ¿Cuál es? ¿No? Johnny, Marta. 18. 18, bien. 18 la mitad de 36. Erra. Listo, ahora seguimos. Seguimos con el 2. Porque el 2 todavía divide a 6, a 12 y a 18. ¿Cuál es la mitad de 6? 3. 3. 3. De 12, 6. 6. Y de 18, 8.
No. 8. No, 9, 9, 9, 9, 9. 9. Listo. Ahora, ¿el 2 divide a estos tres números? No. No. Entonces No. vamos con el 3. ¿El 3 divide a estos tres números? Sí. No. Entonces ponemos el ¿Qué? 3 acá y vamos a dividir. Marta, ¿puede apagar el micrófono? Listo, gracias. Ahora entonces dividimos. 3 dividido entre 3, ¿cuánto es? 1, 1. 6 dividido entre 3 2, 3. y 9 dividido entre 3, 3. 3, listo. Entonces, cuando ya encontremos un 1 o cuando ya no encontremos un número que divida a los que están acá, entonces ya tenemos estos números de acá me van a ayudar para hallar el mínimo común múltiplo, perdón, el máximo común divisor. Entonces los multiplico. 2 por 2 por 3, ¿cuánto da eso? 18. No, 2 por 2 por 3, 4. 4 por 3. ¿sí? 12. 12. Entonces multiplico estos números que me quedaron acá y ese es el máximo común divisor. Listo, ese es el máximo común divisor. Entonces estamos factorizando 2x a la 2, 4. Bueno, ya sabemos que el máximo común divisor de esos es 12. Ahora me voy a fijar en las letras. ¿Listo? ¿Qué letras tienen en común los tres términos? Que están los tres términos. ¿Cuál es? La X. El X y el Y y la Y. La X está en los tres términos. ¿La Y está en los tres términos? No. No. Solo en el primero y en el tercero. Exacto, solo en el primero y en el tercero. Como no está en el segundo, entonces la Y no pertenece al factor común, solamente la X. ¿Y cuál es el exponente más pequeño que tienen las X acá? El 3. No, hay una X. 2. Exacto, X a la 2. ¿Listo? Entonces ya hallé el factor común. ¿Cuál es el factor común de esta expresión? 12x a la 2. 12x a la 2, bien. Hola Julián. Hola, profe. Listo, entonces ya tengo que el factor común es 12x a la 2. Y ahora cada uno de estos tres términos lo voy a dividir entre 12x a la 2. Entonces 12x a la 4y lo divido entre el factor común que es 12x a la 2. ¿Recuerdan cuando vimos división? Que eso ya lo vimos. Entonces, ¿qué pasa si tengo el mismo coeficiente tanto en el numerador como en el denominador? ¿Qué puedo hacer? ¿Se deja uno? Se deja uno solo. Bueno, o 12 Uno dividido se entre 12. coloca. ¿Cuánto es? 12 dividido entre 12. 1. 1, listo. Entonces 1. se cancelan y 1. Pero yo pongo el 1 cuando está como coeficiente. ¿Sí? Yo pongo el 1 acá cuando aparece como coeficiente. Creo que sí. No, acuérdense que cuando es como coeficiente y aparece acompañado de letras, el 1 no se pone ni tampoco como exponente. Entonces ese 1 no lo vamos a poner. Y ahora vamos a dividir las letras. Entonces hay X arriba y X abajo. ¿Qué hago con los exponentes cuando estoy dividiendo? ¿Se suman o se ¿Lo restan? sumo? No, Se restan. cuando estoy multiplicando lo sumo, pero acá cuando estoy dividiendo lo resto. Y siempre resto el de arriba, el exponente de arriba, menos el exponente de abajo. Y 4 menos 2, ¿cuánto es? 2. 2. Bien, entonces me queda X a la 2. Y la Y, como solamente aparece arriba, no aparece en el denominador, entonces se deja exactamente igual. ¿Listo? Ya tengo la primera división. Ahora tengo que dividir el segundo término, que es 24x a la 2z. Entonces 24x a la 2 z dividido entre el factor común, que es 12x a la 2.
Entonces vamos a dividir 24 dividido entre 12, ¿cuánto es? 2. 2, bien. X a la 2 y X a la 2, como son iguales, ¿qué puedo hacer? No, no se pone. No se colocan. Exacto, se cancelan y es como si se eliminara la X. Y como solamente tengo Z en el numerador y en el denominador no, entonces la Z queda igual. Entonces el resultado de esta segunda división es 2Z. Y ahora dividimos el último término, que es 36X a la 3Y. Sobre el mismo número, la misma expresión que es el factor común, 12x elevado a la 2. Entonces 36 dividido entre 12, ¿cuánto es? 3. 3. Listo, fíjense, bueno, sí. Ahora la letra x a la 3 dividido entre x a la 2, ¿cómo queda? X a la solo X. X a la 1. X a la 1, pero el 1 acuérdense que como exponente no se pone. Ese 1 acá no es necesario ponerlo. Y la letra Y, como solamente aparece en el numerador y abajo no aparece, entonces queda igual. Listo, y ya tengo la tercera división. Ahora sí voy a escribir la respuesta del primer ejercicio. Listo, todo este es el procedimiento y tienen que ponerlo en cada uno de los ejercicios que ustedes van a hacer. Ahora sí, la respuesta sería... Entonces les había dicho que el factorizar es escribir la misma expresión, pero en términos de sus factores. Entonces, el primer factor fue el factor común, que era 12x a la 2. ¿Se acuerdan que fue lo primero que hallamos? 12x a la 2. El factor común siempre va a ser el primer factor. Paréntesis porque está multiplicando. ¿Y qué va a multiplicar? Entonces va a multiplicar a los resultados de estas divisiones teniendo en cuenta los signos que aparecen acá. Entonces el primero era positivo, el segundo negativo y el tercero positivo. Entonces la primera división me dio x a la 2y y esa es positiva. Entonces queda x a la 2y. El segundo término era negativo. Entonces acá el segundo término también es negativo, menos la segunda división que me dio 2z. Y el tercer término es positivo y la tercera división me dio 3xy. Entonces 3xy. Y listo, ya tengo factorizada este ejercicio. Perdón, este ejercicio ya lo factoricé utilizando el factor común y la respuesta es esta: 12x a la 2 por x a la 2y menos 2z más 3xy. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de este ejemplo? No, profe. Solamente es aplicar lo que ya hemos venido haciendo: divisiones y hallar el máximo común divisor de unos números. ¿Hay preguntas o no? No. No, los demás. No, señor. Listo. Vamos entonces Qué bien. vamos con otro ejemplo. Mire que hoy no me quiso capturar esto. ¿Puedo borrar esto? Sí, señor. Listo, entonces ahora vamos a factorizar 25a a la 5 bc a la 3 más 2b a la 4c más 49a a la 3 bc a la 3 d a la 2 menos 5ab. Está un poco largo, ¿no? ¿Cuántos términos tiene este polinomio? ¿Cuántos términos tiene? 4. Tiene 4 términos. Tiene, este es uno, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. Acuérdense que los signos me separan los términos de un polinomio. Entonces hay 4 términos. Ahora fijémonos en los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes? ¿Cuáles son los 4 coeficientes?
25, 2, 49 y 5. Listo, bien, esos son los 4 coeficientes. Entonces acuérdense que esos coeficientes tengo que hallar el máximo común divisor. Es decir, el número más grande que divida a 25, a 2, a 49 y a 5. ¿Qué número creen ustedes que divide a esos cuatro números? El 3. El 2 se puede dividir entre 3. No. No, entonces tiene que ser un número más pequeño que todos los que están acá, ¿cierto? O el más pequeño. Entonces el más pequeño que aparece acá es el 2. El 2 divide a los otros términos, al 25, al 49 y al 5. Sí. Sí, sí lo divide, hacía una división exacta. 25 dividido entre 2. No, no, una. No, No. no da una división exacta. Entonces, ¿cuál es el número más pequeño que 2? 5. 1. No, más pequeño que 2 es 1. Listo. Entonces, el 1 es el único número que divide a 25, a 2, a 49 y a 5. Listo. Entonces, por lo tanto, 1 es el máximo común divisor de esos 4 números y no tuvimos necesidad de hacer el procedimiento anterior. Ahora vamos con la parte literal. Entonces, en la parte literal miremos qué letras aparecen en los 4 términos. Acuérdense que tiene que aparecer en todos los términos. ¿Qué letras aparecen en todos? La B. La B. ¿Alguna otra? No, señor. No, no hay más. Entonces, la única letra que aparece en los 4 términos es la B. ¿Y cuál es el exponente más pequeño que aparece con el que aparece la B acá? El 1. El 1, exacto. Entonces ya sabemos que de los coeficientes el máximo común divisor es 1. Y de la parte literal es la letra B elevado a la 1. Y 1 por B a la 1, ¿cuánto da? 1. No, 1 por B, ¿cuánto da? Todo número multiplicado por 1 da el mismo número, o la misma expresión, o la misma letra. Entonces, 1 por B, ¿cuánto da? B. B, exacto. Entonces, B va a ser el factor común y los 4 términos lo tenemos que dividir entre B. Entonces, como eso ya está acá, entonces para ahorrarme escribir, voy a explicarlo acá mejor. ¿Si alcanzan a ver bien los números acá? Sí, señor. Entonces dividimos el primer término, 25a a la 5b c a la 3, entre b, que es el factor común. Acuérdense, todo se divide entre el factor común. ¿Y cuánto va a dar? Pues 25 dividido entre 1 da 25. Y acá lo único que se hace es que aparece la letra b arriba y b abajo, pero como tienen el mismo exponente, se eliminan y me quedan las mismas letras de arriba, es decir, a a la 5 y c a la 3. ¿Listo? Ahora el segundo término, 2b a la 4c sobre b. Entonces divido 2 entre 1, eso da 2. La letra b arriba tiene exponente 4 y abajo tiene exponente 1, entonces resto los exponentes, 4 menos 1, eso da 3. Entonces por eso acá queda b a la 3 y la c, como solamente aparece arriba, queda igual. Los otros dos, entonces sería 49a a la 3b c a la 3d elevado a la 2 dividido entre b. Entonces 49 dividido entre 1, 49. B, esta b se divide con esta b de abajo y se eliminan y las otras letras quedan igual. Entonces a a la 3 sigue igual, c a la 3 sigue igual y d a la 2 sigue igual. Y el último término, menos 5ab sobre b, entonces se deja el mismo signo. La letra b, como tiene exponente 1 tanto arriba como abajo, entonces se elimina y solamente queda la letra a. Por lo tanto acá entonces el resultado de esta división es menos 5a. ¿Listo? ¿Entendieron esa parte? Sí, señor. Listo. Y ahora sí, ya teniendo los resultados de las divisiones, entonces ponemos la expresión ya factorizada. Entonces primero el factor común, que es b, y luego los resultados de cada una de las divisiones. Entonces el resultado de la primera división fue 25a a la 5c a la 3, lo escribimos acá,
el resultado de la segunda división, 2b a la 3c, como es positivo, pongo el signo más. El resultado de la tercera división, que es este, 49a a la 3c a la 3d a la 2, positivo. Y el resultado de la última expresión, que fue menos 5a, entonces lo pongo acá. Listo, y ya tengo factorizado, solamente me quedan dos términos, b y este, que sería el segundo término, y ya está factorizado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, señor. Listo, entonces vamos con el último ejemplo. Factorizar 3mn a la 2 menos 6ab más 5a a la 2 m a la 4. ¿Cuántos términos hay? 3. Hay 3 términos. ¿Cuál es el máximo común divisor de 3, 6 y 5? El número más grande que los divide a los 3. Entonces empecemos primero con el 3, que es el más pequeño. El 3 divide tanto a 6 como a 5. No. No. Entonces un número más pequeño, el 2. El 2 divide a 3, a 6 y a 5. No. 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 Entonces el otro que queda es el 1. El 1 divide a 3, a 6 y a 5. Sí. Sí, porque cualquier número, cualquier expresión se puede dividir entre 1. Entonces el máximo común divisor es 1. Y ahora vamos con la parte literal. Entonces para la parte literal, ¿qué letra aparece en los 3 términos? Ninguna. No hay ninguna. Ninguna, no hay ninguna letra que aparezca en esos 3 términos. Entonces acá en este caso, cuando el máximo común divisor es 1 y no hay ninguna letra que aparezca en todos los términos, entonces no se puede factorizar utilizando este caso. Listo, esa sería la respuesta. Este ejemplo, 3mn a la 2 menos 6ab más 5a a la 2m a la 4, no se puede factorizar con el caso de factor común. ¿Listo? Sí, señor. Vamos ahora sí con los ejercicios. Son 5 ejercicios que tienen que hacer. Vamos a hacer acá 2 y los otros 3 los hacen ustedes. Entonces díganme cuál hacemos acá en clase. El segundo. El segundo, listo. ¿Me lo pueden dictar? ¿Hacen el favor? 12. 12. Sí, M a la 2. sí, N. O sí, a la 3. sí, Menos 14. N a la 4. n, Sí, señor. sí, O a la 5. Señora. sí, Más 20. No estoy haciendo. M. sí. N a la 3. También las hojas. Ya, profe. Listo. Entonces, ¿cuántos términos hay? 3. 3, listo. Ahora, ¿cuáles son los coeficientes de esos 3 términos? 12, 14 y 2. 20, ¿no? Ah, ¿eso es una O o es un 20? 20, digo. Sí, 20, listo. 12, 14 y 20. Tengo que encontrar el máximo común divisor de 12, 14 y 20. Entonces vamos a hacerlo. 12, 14 y 20. Entonces casi siempre vamos a empezar con el 2. El 2 divide a esos 3 números, a 12, a 14 y a 20. Sí, señor. Sí, entonces ponemos el 2 acá y vamos a hacer las divisiones. 12 dividido entre 2, 6, 6. 14 dividido entre 2, 7, 7. Y 20 dividido entre 2, 10. 10. Listo. El 2 divide a esos 3 números que quedaron abajo,
Al 7 no lo divide. Al 7 no lo divide, entonces no me sirve el 2. El siguiente, el 3. ¿El 3 los divide? Tampoco. Tampoco. ¿Hay algún número que divida a 6, a 7 y a 10 aparte del 1? No. No, no lo hay. Entonces ya el máximo común divisor va a ser la multiplicación de todos los números que me quedaron acá. Pero como solamente me quedó el 2, entonces ese ya es el máximo común divisor. Entonces, paréntesis y pongo S2. Y ahora para la parte literal, ¿qué letra aparece en las tres expresiones? Acuérdense que este es un 20. ¿Qué letra aparece en los tres términos? La N y la O. La N nomás, digo. La N, sí, es el único que aparece. ¿Y cuál es el exponente más pequeño? El 3. No, el más El pequeño. 1. El 1. El 1. Sí, el 1 es el exponente más pequeño. Entonces, acuérdense que el 1 no se pone como exponente. Y ya tengo el factor común, que es 2n. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Dividir las otras partes de, por ejemplo, sí, señor. Listo, bien. Tengo que dividir los tres términos entre este factor común, que es 2n. Entonces, 12m a la 2, n o a la 3 dividido entre 2n. ¿Cuánto dará eso? Entonces, 12m a la 2, n o a la 3 sobre 2n. Entonces divido 12 dividido entre 2, ¿cuánto es? 6. 6. Arriba y abajo solamente aparece la letra n, pero como tienen igual exponente, ¿qué pasa? Se elimina. Se cancelan o se eliminan. Listo. Y entonces, ¿qué letras me quedaron? M a la 2 o a la 3. Una pechuga era. M a la 2. O a la 3, listo. Ahora vamos a dividir el segundo término, que es menos 14 n a la 4 o a la 5. Se divide entre el factor común, que es 2n. Entonces, menos 14 dividido entre 2, ¿cuánto da? 7. 7, pero ¿es positivo o negativo? Negativo. Negativo. Listo, negativo. Entonces, menos 7. Y ahora la parte literal. Entonces, aparece la letra n. Arriba tiene exponente 4 y abajo tiene exponente 1. Lo resto. Rosa, una pregunta. Sí. Ahí, por ejemplo, se pone que menos por más. Sí. Cuando estamos dividiendo utilizamos la ley de los signos. Entonces, como el término de arriba es negativo y el de abajo es positivo, se multiplican menos por más y eso da menos. ¿Listo? Menos. Bueno, Sí, señor. Si lo borró, pues no, ella envió un audio. entonces Borró. vamos a... Véalo. Venga, Es un pueden 312. apagar el audio. Y buscan los registros. Lidia, una pregunta. Mulos no hay, que si le dejan una pechuga. Julián, ¿puedes activar el audio? Hágale que está preguntando. Bueno, vamos con la letra n. Tiene exponente 4 arriba y exponente 1 abajo. Se restan 4 menos 1. ¿Cuánto da? 3. 3, bien. Y o a la 5 queda igual. Y el último término, que es 20mn a la 3.
lo dividimos entre el factor común, que es 2n. ¿Cuánto da esta división? 20 dividido entre 2, 10. 10. La letra m, como solamente está arriba, pues sigue igual. Y queda n elevado a la que? A la 2. A la 2, listo. Entonces acá la respuesta sería 6 m a la 2 o a la 3 la segunda respuesta acá, que fue menos 7 n a la 3 o a la 5, y la tercera división que me dio 10 mn a la 2, pero es positivo, entonces pongo el signo más, no se les olvide poner el signo, más 10 mn a la 2. Listo, y ya tengo factorizada entonces la expresión de arriba, esta expresión, y esa sería la respuesta. Fíjense que siempre van a quedar dos términos entre paréntesis. ¿Por qué? Porque factorizar es expresar este polinomio de arriba como un producto, como una multiplicación. Si ven que está multiplicando 2n con todo este término, siempre en todos los casos de factorización, al final la respuesta va a ser una multiplicación. En este primer caso pues va a ser esta. ¿Listo? ¿Copiaron este ejercicio? Sí, señor. Sí, señor. Listo, vamos a hacer otro. ¿Cuál otro hacemos? El último. El último, listo. ¿Me lo dictan, haz el favor? 30. Sí. R. S a la 3. T a la 5. Sí, Menos sí, 20 R a la 3. S a la 2. T a la 4. Más 10 R a la 5. S a la 5. T a la 7. ¿listo? Sí, señor. Bueno, ¿cuántos términos hay? 3. 3, listo. ¿Cuáles son los coeficientes de esos tres números? 30, 20 y 10. 30, 20 y 10. Miren que acá hay algo en común de esos tres números. ¿Qué es? Que van de 10 en 10. Van de 10 en 10, pero hay algo más en común. Algo que tienen los tres términos, que es los tres números. El 0. El 0, los tres terminan en 0. Y cuando un número termina en 0, significa que es múltiplo de ¿qué número? ¿De 5? Bueno, sí, es múltiplo de 5, pero también es múltiplo de otro número más grande. ¿De 10? De 10, exacto. Todos los números que terminen en 0 son múltiplos de 10. Entonces, ya sabemos que 10 divide a 30, a 20 y a 10. ¿Hay algún número más grande que divida a 30, a 20 y a 10, aparte del 10? No. No, no lo hay. Entonces ya, de una vez hallamos cuál es el máximo común divisor de esos tres números sin necesidad de hacer todo el procedimiento anterior. Entonces, ya tenemos que es 10. Y ahora, ¿qué letras aparecen en los tres términos? La R Sí, y la T. sí. Y la S también. La S, los tres y las tres letras, la R, la S y la T. ¿Cuál es el exponente más pequeño de la R? El 1. El 1, entonces queda R a la 1. ¿Cuál es el exponente más pequeño de la S?
El 2. El 2, sí. ¿Y cuál es el exponente más pequeño de la t? 4. De la t es 4, sí. ¿Y cómo se llama eso que acabé de hallar? Un divisor. No. Este es el que... ¿Cómo se llama el caso, ese caso de factorización? Divisor. Pues sí, pero es que los primeros no andan en la caseta mañana, aquí ¿Cómo se llama? Factor común. Factor común. Esto que acabamos de hallar es el factor común. ¿Listo? Y ahora tengo que dividir cada uno de los términos del polinomio que estoy factorizando entre el factor común. Entonces, el primer término es 30r a la 3 t a la 5. Lo vamos a dividir entre el factor común, que es 10r a la 2 t a la 4. Sin paréntesis. Listo. ¿Cuánto da esa división? 30 dividido entre 10. 30 dividido entre 10, ¿cuánto da? 10. 3. 3. 3 porque 10 por 3 da 30. Ahora las letras R y R. ¿Qué pasa con la R acá? Se tacha, ¿Cómo? se borra. Se eliminan porque tienen el mismo exponente. S a la 3 sobre S a la 2. ¿Cómo queda? S a la 1, pero el 1 no se pone. Exacto, queda S a la 1. Y T queda elevado a la que. A la 3. No. Este es un 5. Digo, a la 1. A la 1, bien. No. Ya 3ST elevado a la 1. Listo, voy a ponerlo acá de una vez. 3ST. Ahora el siguiente. Menos 20 R a la 3. Venga, lo copio mejor. Menos 20 R a la 3 S a la 2 T a la 4. Lo divido entre el factor común. ¿Y cuánto da esta división? Entonces, menos 20 dividido entre 10, ¿cuánto da? Menos por más. ¿Cuánto da? ¿Sí están? 2. Pero positivo o negativo. Negativo. Negativo, entonces da menos 2 R a la que. R a la 2. A la 2, bien. S Se elimina o se cancela. bien. Y T Igual, se cancela también. listo, entonces me quedo menos 2 R a la 2. Y el último, que es 10 R a la 5 S a la 5 T a la 7. Lo divido entre qué. Entre el factor. Exacto, el factor común. Listo, entonces ¿cuánto dará esta división?
10 dividido entre 10. 1. 1. Pero ¿qué pasa con ese 1? Se cancela. No es necesario ponerlo. No es que se cancele, es que no es necesario ponerlo. Con la R, queda R elevado a la que. A la 4. A la 4, S A la 3. a la 3 y T. T queda a la 3. Dejan así y eso va a quedar. Con el signo más, porque quedó positivo. Entonces más R a la 4, S a la 3 y T a la 3. Listo. Y acuérdense cerrar el paréntesis. A veces dejan ese paréntesis abierto, es decir, sin cerrar, y pues quedaría mal. Listo. Entonces esta sería la respuesta. Nuevamente es un producto, una multiplicación, y los dos términos se salen entre paréntesis. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, señor. ¿No?